ver en el capítulo 6 los versículos del 10 al 13. Vamos a ver cómo viven los hijos de Dios, cómo Dios guarda, cómo Dios los ama. Título del mensaje: la protección de Dios. Versículos a considerar del 10 al 13. Los que nos ven por las redes sociales usamos Reina Valera del 1960 para la lectura de la palabra. La protección de Dios. ¿Todo lo tenemos? Amén. Pues leemos en el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y dice la bendita palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Vamos delante de la presencia de Dios. Amado Padre Celestial, acabamos de cantar que somos tus hijos, Señor. Y ahora vamos a considerar tu protección. Lo que tú provees para nosotros estar firme en medio de la batalla, Dios. Sabemos que el enemigo anda, como dice Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar, Señor. Pero tus hijos están firmes, están preparados, están dispuestos a usar la armadura que tú nos provees, Señor. Así que háblanos a través de tu palabra en este día, Dios. Que seas tú obrando en nuestra mente, en nuestros corazones, que seas tú quitando nuestras dudas, nuestros temores, Señor, y que nosotros podamos levantar nuestra cabeza en alto y gritar a los cuatro vientos que somos tus hijos. Pero que ese grito de que somos tus hijos, Señor, vaya solidificado, Señor, con un caminar de acuerdo a un hijo tuyo, Dios. Que no sean palabras vanas, sino que sean palabras firmes, que nosotros las hayamos creído en nuestro corazón, porque tú eres el que pones el querer como el hacer en cada uno de nosotros, Dios. Que nuestro caminar no dañe nuestro hablar. Que nuestro hablar sea correcto de acuerdo a tu palabra, pero que nuestro caminar sea mucho más firme de acuerdo a tu palabra, Señor. Obra en cada uno de nuestros corazones en este día, Dios. Permítenos ver tu verdad, tu bondad, tu amor, tu misericordia, Dios. Todo lo que tú has preparado para tus hijos. Permítelo sentirlo, Señor, en medio de la predicación de tus santos, Dios. Aquí yo expongo todas las preocupaciones de mis hermanos, las mías propias, Señor. Yo no conozco sus corazones, pero tú conoces sus corazones, tú conoces sus temores, Señor. Tú conoces sus necesidades, Señor, para poder seguir abriendo su corazón a ti, para que puedan seguir viviendo en confianza, Dios, de que tú estás protegiendo a cada uno de tus hijos, Señor. No sacamos la verdad, Señor, de que todos somos pecadores, Señor, pero hay una diferencia entre un pecador y el pecador redimido, Señor.
estos que estamos aquí, Señor, somos pecadores redimidos porque hemos aceptado a tu Hijo amado como nuestro Señor y Salvador. Hemos hecho un compromiso a través de la cruz. Hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de tu Hijo, Señor. Y eso nos hace diferente, porque nos hace hijos redimidos, siervos y siervas redimidos, Señor. Ya no estamos a la merced del enemigo. Ahora estamos bajo tu protección. Así que háblanos a cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades. Sella las cicatrices. Haznos olvidar las situaciones pasajeras que pasamos en este mundo, Señor. Y pon nuestra mirada en la eternidad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén y amén. Hay algo que nosotros sabemos porque lo podemos vivir, lo podemos ver, y es que sabemos que la prosperidad infla de tal manera a los hombres que le parece que deben ser privilegiados y que su condición debe estar exenta, ¿verdad?, de los demás rangos. Es como si todo lo que yo pudiera hacer porque he sido prosperado me es ilícito o me es lícito. Entonces, hay otra composición de hermanos y hermanas que están tan necesitados que a veces piensan que Dios los ha olvidado, que Dios no tiene cuenta con ellos, porque pasan tantas situaciones a sus alrededores que los tocan de una u otra manera, porque no necesariamente tiene que ser porque nos toca a nosotros, puede ser porque toca a un ser querido, y eso lo llevamos a nuestros corazones y creemos que es que Dios nos ha olvidado, pero Dios no nos olvida. Dios está siempre a la disposición de hacer lo mejor por cada uno de nosotros. Y nos invita en este día a tomar sus armas para armarnos, para pelear la buena batalla de la fe, porque Él sabe que nuestros enemigos son más poderosos que nosotros, pero no son más poderosos que Él. Con todo y el poder que puedan tener contra nosotros, a Dios tienen que pedirle permiso para hacer las cosas. Nosotros lo vemos en la Escritura cuando vemos el relato de Job. El enemigo era más poderoso que Job. Job no sabía ni por qué le pasaban las cosas. Y en un momento dado, llegaron sus amigos también a acusarlo de que las cosas le pasaban porque era pecador. Pero a mí nadie me puede decir que las cosas me pasan porque soy pecador, porque yo sé que soy un pecador. Porque yo sé que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos del reino de Dios. No hay ni uno solo bueno. Todos somos pecadores. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad de ser un pecador redimido por Dios a través del sacrificio del Hijo en la cruz. Son dos pecadores diferentes. El que entiende que no se puede salvar por sí mismo y va a la cruz para ser salvado. Porque nada nace de nosotros. Todo lo hace Dios por nosotros. Dios es el que se revela a nuestras vidas a través de las Escrituras. Dios es el que nos deja la historia del pueblo de Israel para que nosotros aprendamos a vivir la vida nuestra. En el mundo tendrán aflicción. En el mundo solamente buscamos, o el mundo nos da, esos momentos de felicidad momentánea. ¿Sabe por qué? Porque nos gozamos mientras pecamos.
Mientras pecamos, nos gozamos. Pero el pecado trae consecuencias. Y ahí es que está el problema. Que cuando llegan las consecuencias, entonces viene el lloro. Entonces viene la pregunta de por qué a mí me pasan las cosas. Pues las cosas te pasan por desobediente. Porque el mundo está como está por desobediente. Porque le ha dado la espalda a Dios. Porque no somos fieles con Dios. Porque decimos siempre y hablamos de lo que no somos. Pero es lo que anhelamos, es lo que creemos que somos en nuestro corazón, que es engañoso. Que no lo digo yo, lo dice la misma palabra, lo dice Dios mismo. Lo más engañoso que tiene el hombre es su corazón. Quiere decir que usted se engaña a sí mismo. Cuando usted escucha su corazón, usted se engaña a sí mismo. El único que no lo engaña es Dios. Por eso todo nos lo advierte antes de que nos pase. Por eso te dice, si andas en una vida de pecado, al final hay un juicio. Entre nosotros nos podemos burlar, pero a Dios no lo burla nadie. Por eso es que el hombre siempre tiene una excusa para todo. Pero ¿qué excusa le vas a dar a Dios cuando llegues delante de la presencia de Dios para no haber obedecido, para no haber recibido el sacrificio del Hijo, que Él lo hizo por amor? Entonces, ¿qué excusa le vas a dar? Cuando Él lo comenzó todo. Nosotros no sabemos lo que nos va a pasar mañana, Dios lo sabe. Dios conoce nuestra vida. Nosotros somos un actor en nuestra vida sin libreto. El libreto lo tiene Dios. Entonces Dios te llama a través de su palabra para decirte cuál es tu papel en este mundo. ¿Qué es lo que Él quiere hacer contigo? Y no es otra cosa que salvar tu vida. Porque si tú no despiertas y te quedas en el sueño del olvido, cuando despiertes va a ser tarde. Porque es en vida cuando Dios quiere que tú le sirvas. Por eso es necesario que Dios te resucite. Porque la palabra dice que antes de venir a los caminos del Señor, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Por eso hacemos cosas que ni nos dan vergüenza, porque a los muertos no les dan vergüenza. Por eso se nos hace tan difícil pedir perdón a los demás, pero ofenderlos se nos hace fácil. Abrir la boca y soltar por ahí para allá, cuando esa palabra no la puedes recoger para atrás. Porque después es bien duro pedir perdón. Y más si todo lo que hemos dicho es mentira. Tenemos que tener cuidado cuando abramos nuestra boca. Aquí en suma de lo que tenemos que retener cuando los grandes de este mundo se eleven en su orgullo, pero que aquellos que tengan así algunas inferioridad por encima de los demás, o sea, aquellos que están en una posición mejor que la nuestra, que muchas veces se creen que son superiores que nosotros, porque a lo mejor tienen 2 chelitos más en el banco que nosotros, o porque a lo mejor tienen un mejor trabajito que nosotros, ¿verdad? Entonces se creen que son mejor. Pero hay un problema con esto, y es que Dios no les ha soltado la rienda sin que se haga reservado su derecho, y que será necesario que grandes y pequeños comparezcan un día ante el tribunal celestial. Y ahí no hay excepción de personas. Ahí no hay rico ni pobre. Ahí no va a haber hombre ni mujer. Ahí todo Dios nos va a medir con la misma vara de justicia. Con la misma vara de justicia. Porque Dios exige lo mismo para todos. Ahí nadie
nadie se salva. Ahí nadie puede hacer algo que convenza a Dios para ser librado de su pecado. Si usted quiere ser librado de su pecado, hay una sola manera, hay un solo camino, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo, el que murió en la cruz. Y la cruz está abierta para que nosotros crucifiquemos nuestra vida de pecado y empecemos a vivir en santidad para Dios. Así pues, que aquellos que tuvieran alguna ocasión de elevarse, piensen bien que todo lo que tiene algún lustre en este mundo y lo que está en estima y reputación pasará como el humo y será abolido cuando se trate de que seamos todos juzgados por nuestro Dios. Todos juzgados por nuestro Dios. Porque usted va al libro de Génesis y usted ve que en un momento dado, Dios que ve en los hombres, que todo lo que había en el hombre era inclinado a la maldad. Entonces, toma la decisión de destruirlo todo. No solo a los hombres, no a los animales, todo lo que se arrastra, todo lo que tuviera vida. Pero había un hombre que llamó la atención de Dios. Se llama Noé. Y Noé, como padre, parece que lo había hecho bien con sus hijos, porque también se salvaron. Y sus hijos habían hecho bien su trabajo como cabeza del hogar, porque sus esposas se salvaron. Porque Dios no hace distinción de personas. Dios da roles diferentes a los seres humanos. Y como Cristo es cabeza de la iglesia, la cabeza del hogar es el hombre. Y el hombre, como cabeza del hogar, tiene la obligación de amar y proteger a su esposa como la niña de sus ojos. Así es que el hombre se hace hombre. Así es que el hombre se hace cabeza cuando ama a su mujer como Dios pide en la palabra. Porque usted, si no ama a su mujer como Dios pide en la palabra, no crea que su mujer va a ser como Sara, que le decía al Señor Abraham: jamás y nunca. Tiene que haber un caminar del hombre para que su esposa vea en el hombre que merece ser respetado, que merece ser ayudado, que merece ser lo que es. Darle el lugar que merece como cabeza del hogar. No se trata de imponer nada. Se trata de presentar una vida, una hoja. Como cuando usted va a buscar un trabajo, usted lleva su hoja de vida. Usted no va a poner los trabajos donde lo votaron. No, usted va a poner los trabajos donde hablan bien de usted. Pues entonces usted, como ser humano, como esposo, como padre, también tiene que llevar una hoja de vida de acuerdo a la palabra del Señor. Pero a veces queremos respeto, pero no vivimos para ese respeto. No nos ganamos ese respeto. Es hora de despertar, iglesia. El mundo va de peor, de mal en peor. Esto no lo arregla nadie. Esto lo arregla que Cristo venga por su iglesia. Por eso la oración de nosotros debe ser: Cristo ven. Pero también debemos estar en la disposición de salir a buscar los que están perdidos. Porque usted está aquí para ser luz y sal. La sal preserva, la luz alumbra el camino. Por eso es que nosotros debemos guardar una vida santa que agrade a Dios para poder llegar a los demás,
para que los demás abran su corazón y nos puedan escuchar. Porque si tu vida no va de la mano de las Escrituras, tú no vas a poder hablar de las Escrituras. Tú no vas a poder presentarle a Dios a nadie. Porque tu caminar derrumba lo bonito que hablas. Hay una regla común para todos sin excepción, y es que esta está contenida en la ley de Dios. Que caminemos en santidad de vida, dedicándonos a su servicio, que tengamos también amor mutuo los unos con los otros, viviendo casta y sobriamente, en toda modestia y honestidad. Nadie es mejor que nadie. El único bueno es Dios. El único camino es Jesucristo. Todos los demás somos hijos. Somos iguales. Tenemos la oportunidad a través de la Biblia de transformarnos en instrumento útil para Dios. No es para vanagloriarnos, no, es para darle gloria a Dios, para que el que nos vea que somos diferentes, mire a Dios y vea un Redentor que nos ha redimido y nos ha cambiado y nos ha devuelto al camino que nos lleva a la bendición de vida eterna. No pierda de perspectiva eso, que es Dios el que ha abierto el camino a través del Hijo de la cruz. Así que, por lo demás, hermano mío, fortalecíos en el Señor, en el poder de su fuerza. Dios no me está invitando a fortalecerme yo. Dios no me está diciendo, Orlando, vete para el gimnasio, dale la pesa, ponte bien fuerte. No. Dios me está diciendo, Orlando, humíllate ante la palabra. Sé débil ante tus deseos carnales y búscame a mí para transformarte. Deja de pensar que tú solo puedes hacerlo. No lo vas a poder. Necesitas de mí. Necesitas del camino abierto. Necesitas de la cruz. Necesitas tomar tu cruz cada día. Porque ahí te vas a fortalecer. Deja de estar quejándote. Y empieza a alabar y glorificar el nombre de Dios en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, mira a Dios. No te escondas. No, sal y dale gloria a Dios para que aquellos que sepan que tú estás en medio de la tormenta te vean glorificar a Dios y tengan un ejemplo para ellos también hacerlo. Empecemos a tapar las cosas que nos pasan alrededor de nosotros. Nos demos gloria a Dios, porque en lo bueno y lo malo Dios está en control. Yo no sé cómo usted lo ve, pero yo le digo que en lo bueno y lo malo Dios está en control. Dios estaba en el control del diluvio, cuando se salvaron solamente 8 personas. Y entre ellos, los familiares de Noé y los familiares de la esposa de Noé. Se salvaron sus hijos. Noé vio gracia a los ojos de Dios. Y sus hijos fueron obedientes a la palabra de Noé. Los hijos pudieron haber hecho, eran adultos, estaban casados, pudieron haber hecho como hizo el pueblo. Ay, tú lo que estás loco, papá. Aquí no ha caído una gota de agua y tú estás hablando de un diluvio. La forma como germina la tierra no lo ven, es un vapor. Eran adultos, pero habían sido enseñados a obedecer al Padre. Y si nos fuéramos un poco atrás, en vez del 10, usted ve el versículo 1 de ese capítulo 6, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres.
No vas a obedecer a tu padre porque es tu papá. No vas a obedecer a tu padre porque el Señor te manda. Porque encontramos muchas personas, no, que mi padre fue esto, que mi padre fue lo otro. Yo no veo eso en la palabra de Dios. Yo no veo eso que Dios está diciendo, obedece a tu padre si es bueno nada más. No, él obedece a tu padre y a tu madre, porque es la primera promesa para que tus días sean alargados. No es que padre y madre tienen que darte un motivo para tu obedecer, no. Es que el Señor te está dando una orden. Ahora, padre y madre de Dios tienen que guardar testimonio. Tienen que vivir como la palabra demanda. Tienen que amarse ellos primero. Porque usted encuentra muchas mujeres que es cuando más se dice, porque los padres a veces procrean y siguen andando, pero las mujeres que son las que se quedan con sus hijos, muchas veces yo soy madre primero. Te equivocaste. En el matrimonio va primero. Los hijos no vinieron primero. La primera institución que hizo Dios es el matrimonio. Por eso dice que después hijos dejarán padre y madre y se unirán y serán una sola carne. Si usted es una sola carne con su esposo, usted no puede amar a sus hijos más que a su esposo. Porque usted tiene hijos por la relación con su esposo. Entonces, no podemos distorsionar la palabra de Dios. Ni aunque sea por un motivo bueno. Porque es un motivo bueno que mamá se preocupe por sus hijos. Pero en un matrimonio, el matrimonio va primero que los hijos. Porque el matrimonio es el que se va a encargar de ayudar a los hijos. ¿Sabe por qué no está pasando eso? Porque ya mamá no se queda en casa. Ahora, por las apariencias y por querer tener muchas cosas materiales, los dos salimos a trabajar. Y nadie se queda con el niño. El niño se queda con la abuela, con el babysitter, dejarlo 4 horas más en la escuela, lo vas a buscar después que salga de trabajar. Y al final del día se cría sin los padres. Nadie le va a dar más amor a sus hijos que usted. Nadie. Ahora, si volviéramos al marco bíblico, papá sale a trabajar para sustentar la casa y mamá se queda como ayuda de papá, criando los hijos, llevándolos a la escuela, buscándolos, enseñándoles. Papá viene de trabajar y después que se da su bañito y come, entonces coge sus niños para que mamá tenga un desahogo, y después que los niños están durmiendo, entonces papá va y cumple con las necesidades de mamá. Pero eso era lo que se veía antes. Ya no. Ahora de la Revolución Francesa para acá, que está muy bien, que si una mujer hace el mismo trabajo que un hombre, de la misma manera que cobre igual. Pero ya eso se ha distorsionado, ya ha ido más allá. Ya entonces están buscando, no, yo soy, y ahora yo soy dueña de mí, ahora yo puedo matar lo que tengo en mí, ahí vienen los abortos porque eso entorpece con mi carrera de lo que yo quiero ser. Entonces te conviertes en una profesional pecadora, más que pecadora que todas las demás. ¿Por qué? Porque estás buscando unos logros pasajeros aquí, pero no estás pensando en la eternidad y cuando venga el juicio de Dios. Por eso es que la mayoría de esos profesionales prefieren decir Dios no existe. Ay, ya no creo en Dios. Claro, no es que tú no crees en Dios, es que tú no quieres tener algo en lo cual haya una referencia de vida. Tú quieres hacer con tu vida lo que a ti te plazca.
pero no quieres tener una verdad que te invite a hacer la voluntad de Dios. No quieres tener nada que te ate a algo. No, tú quieres hacer lo que te da la gana. Y estás en todo tu derecho. El problema es que viene un día donde hay un juicio y vas a salir culpable. No vas a tener oportunidad de dar marcha atrás. Y pasarás la eternidad en la condenación. Es verdad que si fuéramos enteros, que nuestra naturaleza no estuviera corrompida como lo está, no nos costaría nada caminar según Dios lo ordena. Sería un placer, pero ese no es el caso. Y es por eso que el Señor Jesucristo nos dice que su yugo no es pesado, que su carga no es pesada. Vaya conmigo a Mateo 11, 28 al 30. Aleluya. (28 al 30). Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero si usted leyera el 27, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces usted se da cuenta que todo viene de parte de Dios. Que no es que un día usted se levantó bueno. No. Es que todo viene de parte de Dios. Es que Dios lo busca. Es que Dios lo trae para que usted esté en la disposición de escuchar la palabra de Dios. Así que, pero si miramos quiénes somos realmente, es decir, cuál es nuestra debilidad para estar firme y constante en el camino de Dios, entonces podemos ver con mejor precisión lo que Pablo nos está diciendo. Pablo pide de fortalecernos en el Señor. De fortalecernos en el Señor es que pide Pablo. Así que nos esforzamos ¿Por qué Pablo nos pide esforzarnos en el Señor? Porque nosotros somos muy dados a dar excusas. Me perdió Efesios aquí. Ahora sí. Nosotros somos muy dados a dar excusas. ¿Y cuál es el remedio que tenemos para nuestras debilidades? El Señor Jesucristo. Mire cómo dice en Apocalipsis 3, los versículos 15 al 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Perdón, leí el 18, pero le dije 15 al 18. Dice el Señor, le dice el Señor a Juan, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que esto es una visión que Juan tuvo, ¿verdad? En la isla de Patmos, y es Jesucristo mismo hablándole a Juan. Y dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice el Señor: ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres
tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte y que no descubras la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Esas son las palabras del Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Pero muchos de nosotros no estamos lejos de eso, de ser así como ese tipo de iglesia. Muchos de nosotros creemos que estamos bien como estamos. Ay, que somos ricos y que estamos caminando de acuerdo a como nosotros creemos. Porque si fuera de acuerdo a Dios, caminaríamos en humildad. Caminaríamos en mansedumbre. Caminaríamos en gozo. Caminaríamos con templanza. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos preocupados por las cosas del día a día, que son pasajeras? Nos preocupamos por las cositas del día a día, porque aquel me miró mal, porque aquel me hizo esto, porque allá me hicieron aquello otro. Y vivimos con esas preocupaciones. Pero ¿y por qué no te preocupas por tener una relación con Dios de acuerdo a su palabra? Porque esa no es nuestra preocupación. Porque eso no nace en el hombre. Eso Dios lo tiene que poner. Pero no solo Dios lo tiene que poner, es que también tú tienes que anhelarlo. Entonces por eso es que la iglesia los invita a aceptar al Señor como Salvador, para que entonces usted pueda practicar en la comunión de la iglesia la bendición de Dios, de orar juntos, de cantar juntos, de alabar juntos, de salir a hacer la voluntad de Dios juntos, que es predicarle a las almas que se pierden, para que usted pueda ver como veía Jesucristo las multitudes, como ovejas sin pastor. Porque yo los invito que usted estudie la vida de una oveja que está sola, fuera del grupo, sin pastor, a la merced del depredador. Así es que andan las personas en el mundo, a la merced del león rugiente buscando a que devorar. Así que esforzado, es decir, que debemos fortalecernos, como si dijera, es una cosa fácil caminar rectamente, porque tendríamos tantos impedimentos como fuera posible. No es tan fácil caminar rectamente. ¿Por qué? Porque hay muchos impedimentos del mundo ofreciéndonos cosas y queriendo sacarnos de aquí. ¿Por qué? Porque cuando usted viene a los caminos del Señor, usted se constituye enemigo del enemigo. Como cuando usted anda en los caminos del enemigo, usted se constituye enemigo de Dios. Es la misma forma. Eso es una batalla. Y usted tiene que buscar de qué lado se va a poner. Por eso es que hay solamente dos caminos. No hay muchos caminos. No hay dos caminos. El angosto que te lleva al cielo o el amplio que te lleva a la perdición. La decisión es suya. Ahí usted tiene un libre albedrío. Usted escoge caminar con Dios o darle el parte a Dios. No hay nada más de eso. Hay un solo camino y Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero nos dice el Señor a fin de que los hombres no imaginen que pueden ser por sí solos.
sé pues fuerte en el Señor, dice, sí, y en el poder de su fuerza, con lo que significa que Dios manifestará un tal poder que no debemos dudar que tendremos la victoria contra todo lo que el enemigo pueda imaginar, siempre que no seamos vagos ni estemos dormidos, y así que invoquemos a Dios a fin de que nos ayude y socorra. Seguir para que sea necesario, hasta que sea necesario. Yo voy a invocar el nombre del Señor hasta que Cristo venga. Esto no es por ratito. Esto es una decisión que tomé para toda la vida, por la eternidad. Por cuanto pues no podemos caminar en el temor de Dios sin batallar, he aquí porque debemos recordarnos de lo que Pablo nos amonesta. Por eso es que nosotros tenemos que acoger lo que Pablo nos está diciendo, la armadura del Señor. Y tenemos que tener en perspectiva que cuando Pablo escribe Efesios, estaba preso, estaba amarrado a un soldado para que no se escapara. Y de ahí es que él describe. Él describe la protección del soldado. Por eso está el yelmo, el casco, la espada, la palabra, la coraza. Él está describiendo la protección que tiene el soldado y la está trayendo a la vida espiritual para que nosotros sepamos cuál es la protección que Dios nos da. Para que usted sepa que cuando usted viene a los caminos del Señor, usted está protegido. ¿Que usted va a salir a la batalla? Claro que tiene que salir a la batalla. Porque usted no se va a esconder en un monasterio y la batalla está en el mundo. Pero usted tiene la palabra de Dios para defenderse en el mundo. Usted tiene la palabra de Dios para decirle que no al mundo. Usted tiene la palabra de Dios para quitarle los soldados al ejército del mundo. Para eso es la palabra, para llevar luz. Para que los corazones sean cambiados. ¿Lo va a hacer usted? No. Lo va a hacer Cristo. Pero es usted el instrumento de Cristo para llevar esa palabra. Para que Dios cambie los corazones. Así que sé fuerte en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. ¿Por cuánto? Pues no podemos caminar en el temor de Dios sin batallar. He aquí por qué debemos recordarnos de lo que Pablo nos amonesta. Porque sabemos que los hombres se perdonan mucho y no piden más que hundirse en sus delicias. Hay también quienes presumen de su fuerza y les parece que harán maravillas, como si fueran lo más hábiles que se podría esperar. Y todos hemos sido engañados, pensando que todo lo podemos hacer por nosotros mismos. Génesis 6:5 nos muestra la inclinación del hombre. Y la inclinación del hombre en Génesis 6:5 es que el hombre es inclinado al mal. Y por esa inclinación al mal fue que Dios destruyó todo. Por esa inclinación al mal del hombre fue que Dios destruyó todo en el tiempo de Noé. Y eso usted lo encuentra en Génesis 6:5. Pero Pablo nos declara que tenemos necesidad de ser fortalecidos. Y esto demuestra que por naturaleza somos débiles. Por eso tenemos que fortalecernos en el Señor. Que debemos ser fuertes. Y que Él tiene todo poder en Él. Para concedernos tanto como sea necesario. Por eso debemos invocar al Señor, porque los hombres nos precipitamos a la ruina, porque somos pretenciosos y pensamos tener todo lo que no tenemos, de tal manera que esto lo aparta de invocar a Dios. Y nosotros necesitamos vivir invocando el nombre del Señor, vivir obedeciendo la palabra del Señor, poniendo en práctica la palabra del Señor. Por eso cuando se pregunte, ¿pueden los hombres invocar a Dios? Sí pueden, pero no por ellos mismos.
Esa es una diferencia. Los hombres pueden invocar a Dios, claro que pueden, pero no por ellos mismos, porque Dios lo pone en el corazón del hombre. Así que, de su propio movimiento, de su naturaleza, sino por cuanto son conducidos por el Espíritu de Dios. Y si se pregunta, si pueden hacer los hombres el mal, claro que pueden. Si eso es su ser. Eso es lo natural del hombre, hacer el mal. Por eso es que desde niños somos egoístas. Usted al niño no tiene que enseñarle a ser egoísta, usted tiene que enseñarle a compartir. Porque usted los pone y no dan nada. No hay dos niños de la misma edad, con la misma cosita, y quieren aquella. Somos malos de naturaleza, hermano. Yo sé que los movimientos de la nueva era, pues dicen que no. No, usted no es malo. Usted es bueno. No. Créale a Dios, hermano. Créale a Dios. Nosotros nacimos en pecado. David te lo dice. Y como nosotros somos descendencia de nuestros primeros padres, es Adán y Eva, ese pecado lo arrastramos. El pecado de que nacimos fuera del jardín del Edén. Nacimos fuera de la gloria de Dios. Usted no se crea que porque sus padres han ido a la iglesia toda la vida, el niño no tiene que arrepentirse y venir a Cristo. No, tiene que hacerlo. Todos tenemos que hacerlo. Por cuanto todos pecaron, son destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno solo bueno. Así que Pablo nos hace una exhortación en vano. ¿Por qué no debemos ser vagos? Mire cómo dice Filipenses 2:13. Mire cómo dice la palabra de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. El de que usted busque de Dios. Es pues Dios quien hace todo. Y sin embargo nosotros no dejamos de hacer. Sí, pero es por Él y de Él como ya hemos visto. Nosotros hacemos. Nosotros tomamos una decisión de seguir a Cristo, pero es porque ya Dios ha transformado nuestro corazón y nos ha hecho entender que no vamos para ningún lado sin Cristo. Nos ha hecho entender que la única manera de tomar el camino correcto es Cristo, quien es el que lo abre. Nos ha hecho entender que el único que nos ha justificado delante de Dios es la sangre de Cristo en la cruz. Es su muerte en la cruz la que nos da vida a nosotros. La Sagrada Escritura no dice que Dios nos renueve y que al ser regenerado por su Espíritu Santo comenzamos a tener buen afecto y a estar inclinados al bien para que seamos vagos y perezosos. No, sino que está a fin de que Dios sea glorificado y que no pretendamos ser autores de nuestra salvación, sino que le demos la honra por todo el bien que ha puesto en nosotros. Como quiera, debemos estar vigilantes, es decir, que estemos atentos contra el enemigo y que nos esforcemos a entregarnos al bien y que cada uno se esfuerce porque debemos cautivar nuestro sentido y nuestra voluntad mala para sujetarlas a Dios, pero que se reconozca que todo proviene de Dios, que toda esa buena voluntad, que todo ese deseo que nace en nosotros de venir a la iglesia, de buscar de Dios, de hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios,
Es Dios quien lo pone en nosotros. Pero para que eso suceda, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que darnos a la Escritura para poder ser cambiados. Mire Juan 4:4, primera de Juan 4:4, de las cartitas antes de llegar a Apocalipsis. Mire lo que dice. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Usted tiene oportunidad de vencer al mundo porque el Espíritu de Dios está en usted. Porque el Espíritu de Dios viene a usted a morar con usted en el corazón. Pero es verdad que Dios cumple su poder en nosotros en debilidad. Es decir, Él no actúa de manera que nosotros no vayamos buscando y que seamos reemplazados y que tropecemos y que no nos suceda que demos traspiés y declinar algunas veces. Nuestra enfermedad pues estará mezclada con el poder de la ayuda de Dios. Pero es a fin de que conozcamos la necesidad que tenemos de invocarlo y tener nuestro refugio en Él. Todas esas cosas que a ti te pasan, aun cuando ya tú aceptaste al Señor, es para que tú no pierdas de perspectiva. Es como el aguijón que Dios le dejó a Pablo. ¿Qué le dice Pablo? Pablo oró 3 veces a Dios para que le quitara el aguijón. ¿Y qué le dijo la palabra eterna de Dios? Bástate con mi gracia, Pablo. No te vayas a hacer que se te suban los humos y te creas que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo por tu poder. No, Pablo, bástate con mi gracia. Soy yo el que obro en ti. Soy yo el que te he transformado. Soy yo el que te he cambiado. Del perseguidor que era, ahora te he hecho un instrumento justo para que le prediques a los gentiles. Ahora te he hecho parte de la iglesia que tú perseguías. Tú antes quitabas la vida, ahora tú los traes a la vida. Pero es por el Espíritu de Dios. No es fuera de eso. No es Pablo por su fuerza. No, es que Dios hace las cosas. Es que Dios pone el querer como el hacer en el hombre. Así pues, cuando nuestro Señor deja enfermedades en nosotros, es para fortalecernos a cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque no se nos dice que Dios nos humillará y que tendrá piedad de nosotros, sino que su poder se mostrará en nuestra ayuda, y no un poder simple y común, sino un poder potente, es decir, que superará todos los impedimentos de este mundo. Y después de saber esto, se nos invita a que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Como si dijera, que no esperaras más que seamos bien provistos y equipados de manera que superemos todas las acechanzas del enemigo. Pero que nuestra negligencia es la causa de que seamos tan a menudo vencidos y que caigamos. No solo Dios promete ayudarnos, sino que también nos da las armas, pero está en usted y en mí hacernos, guardarnos. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos da? ¿Lo vamos a guardar en el closet? No, nos vamos a vestir, las vamos a utilizar y las vamos a modelar para la gloria de Dios. No las vamos a modelar para que las miradas las pongan en mí. No, las voy a modelar para que las pongan en Dios, para la gloria de Dios. Entonces, donde quiera que me pare, voy a hablar de Dios. Voy a hablar lo que Dios ha hecho en mi vida. Voy a darlo a conocer. Porque yo no soy especial. Lo que ha hecho en mí lo puede hacer en cualquier otro. Porque Dios tiene el poder para hacer eso. Ahora, usted tiene que estar en la disposición de aceptar a Jesucristo como su Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de estos siglos,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que son más poderosas que nosotros, pero están a merced de Dios. Y Dios es el que está con usted. Porque yo los oí cantar ahorita, Dios es mi Padre. Pero ¿qué clase de hijos somos? ¿Somos los que el Dios Padre merece? ¿O somos los hijos desobedientes que hacemos lo que no place? Y no pensamos en el amor que Él ha tenido por nosotros. Así que Pablo nos declara que no tenemos el combate contra los hombres, sino que tenemos combate contra enemigos que nos superan de mucho. Y he aquí por qué los llama poderes y principados, dándoles esta autoridad que tienen ya la ventaja por encima nuestra. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Resistirlo? Estando firme en la fe, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios que mora en el pecador redimido. En el pecador redimido. Eso es una mentira que dice el mundo de que todos somos hijos. Los hijos son los que hacen la voluntad del Padre. Los hijos son los pecadores redimidos. El que no ha venido a los pies de Cristo no es hijo, es criatura. Es criatura, ¿saben? Los hijos que Dios tiene son obedientes. ¿Por qué? Porque son guiados a través del Espíritu Santo. Si no, entonces seamos aterrados, no para permanecer fuera de sí y estancados en nuestra pobreza. No, Pablo no nos está diciendo eso, sino que está para que nosotros despertemos y nos pongamos en las manos del Rey de Reyes y Señores de Señores. Que nos pongamos a la merced del Espíritu Santo y empezamos a hacer las cosas que Dios demanda en su palabra. Y entre ellas es a orar, es a buscar el conocimiento de Dios. Es buscar que nuestra fe aumente, y para que nuestra fe aumente tenemos que venir a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso que hay unas armas que nosotros como iglesia practicamos, que es el orar, leer la palabra y ayunar. Pero nosotros no ayudamos para cambiar las decisiones de Dios. Nosotros ayunamos para tener intimidad con Dios, para hacernos uno con Dios en ese tiempo de ayunar. Hay personas que en estos tiempos ayunan porque tienen una situación y quieren que Dios la cambie. Ese no es el propósito del ayuno de la Biblia. Ese no es el propósito del ayuno de la Biblia. Cuando usted mira, búsquese una concordancia y busque la palabra ayuno. Y ahí usted va a ver todos los versículos que habla del ayuno. Y cuando usted va al Antiguo Testamento, usted ve que el pueblo de Dios está siendo oprimido. Y entonces ese pueblo ayuna para tener la fuerza, el socorro de Dios. Y nosotros hoy ayudamos para lo mismo. Para tener el socorro de Dios, para que Dios permita que nosotros lo podamos conocer más, que nosotros podamos creer más en fe, que nosotros podamos caminar más claramente, cargando nuestra cruz. Entonces ayudamos para que Dios nos fortalezca, porque cada uno de nosotros conoce nuestras debilidades. Yo no lo sé porque yo no vivo contigo, pero tú que vives, tú sabes en lo que tú le estás fallando a Dios. Entonces nosotros ayunamos para que Dios nos fortalezca y no fallarle más. Pero hoy en día te invitan a ayunar. Para que Dios haga esto, para que Dios haga lo otro. Ese no es el ayuno bíblico. Nos hemos separado de la Biblia, hermano. Y es hora de volver a las Escrituras. Son las Escrituras los que nos van a llevar a Cristo. Son las Escrituras los que nos van a llevar al cielo. No crean todo lo que dicen por ahí. Creámosles a Dios. Y si usted quiere saber lo que Dios dice, tiene que venir a la Escritura, hermano. Dios quiere perfeccionar su poder en nuestras debilidades. No dudemos, como quienes sean, que todo no es para bien, que nuestros problemas aún serán instrumento para la modestia y servirán de aguijón para picarnos a fin de que invoquemos el nombre del Señor. Las situaciones que nos están pasando a nosotros como hijos de Dios
nos pasa para que crezcamos en la fe, en la confianza de lo que decimos que somos, hijos de Dios. No podemos tener una fe tan valiente. Por cualquier cosa que nos pasa, dejo de ir a la iglesia. Por cualquier cosa que nos pasa, no le hablo más a este. No. Eso no es lo que Dios busca. Dios lo que quiere es un pueblo unido. Dios busca una iglesia sin mancha, sin arruga, vestiduras blancas, siervos y siervas que pueda utilizar para llevar su palabra. Por eso no podemos andar con ropas andrajosas. Por eso tenemos que revestirnos, quitarnos la antigua manera de vivir y ponernos la nueva. Ponernos la armadura del Señor. Empezar a dibujar a Cristo donde quiera que nos paremos, iglesia. Por eso es que necesitamos de eso. Así que, conclusión, he aquí cómo debemos dirigir nuestra vida. Que en primer lugar conozcamos quién es Dios. Y después que seamos convencidos de que todo el bien que tenemos lo recibimos de Él. Que no seamos fríos ni vagos, sino que cada uno se fortalezca a fin de que lo glorifiquemos de tal manera que siempre también caminemos en su temor. Eso es lo que quiere Dios. Que caminemos en su temor. Que nos acabemos de convencer de que hay una sola manera de caminar. Y es la correcta. La que dice la Biblia. Que no hay muchos caminos, que solo hay un camino. Que nos da vida. En abundancia y eterna. No sé la decisión suya. Pero la mía es caminar como dice Josué. Yo en mi casa adoraremos a Jehová. Amén, iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a elevar una oración al cielo. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por tan maravillosa palabra, Señor. Te damos gracias por esa armadura que tú pones a nuestra disposición, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer esta palabra, Dios, a vivir por ella, a seguir creciendo, Señor, como hijos tuyos, obedientes a tu palabra, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor. Y todo lo que tú nos añadas, lo recibimos, Señor, con beneplácito, Señor. Pero no permitas, Señor, que las añadiduras que tú nos des y lo que tú nos prometas tener nos hagan quitar la mirada de ti, Señor. Que primero seas tú en nuestras vidas. Que seas tú la razón de ser para vivir, Dios. Que seas tú mi motivo de elevar mi oración y mi alabanza todos los días, Señor. Quita mi mirada del mundo, Dios. Sabemos por tu palabra que no ofrece nada, Dios. Ya vivimos en ese mundo. Ahora queremos vivir nuestra vida eterna. Y dice tu palabra que la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre. Ayúdanos a conocerte, Señor. Busca en lo profundo de nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente lo que estorba, Señor, para no poder seguir adorándote y alabándote, Señor. Queremos volver al primer amor, Señor. Ese primer amor que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo hace, Señor. Queremos hacer tu voluntad, oh Dios. Mira los corazones de mis hermanos aquí, Señor. Escudriñalo hasta lo profundo, Señor. Yo sé que cuando tú haces eso, Señor, tú traes culpa a nuestros corazones.
Pero la culpa que tú traes es buena, Señor, porque nos hace humillarnos ante ti y ante tu Hijo, Señor. Nos hace venir a tus pies. Nos hace llorar amargamente, Dios. Pero después gozamos de una intimidad enteramente guiada por ti, Dios. Oh, que tu Espíritu Santo nunca se aparte de cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer con nuestra familia, lo que estás haciendo, Señor. Hoy queremos orar como tú hablas en la Escritura, Señor. Orando en el presente, creyendo lo que somos, no lo que vamos a hacer. No es lo que ya somos, Señor. Que somos tus hijos, Señor. Que tú nos guardas, Señor. Que tú nos has dado el equipo necesario para pelear nuestras batallas, Señor. No permitas que seamos perezosos y que pasemos nuestra vida durmiendo, Señor. Porque sabemos que necesitamos estar alerta, Señor. Así que te pido que nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Y que esta palabra que hemos escuchado hoy y estos versículos bíblicos, Señor, nosotros podamos seguir estudiándolos y viendo lo que tú tienes para cada uno de nosotros en nuestro devocional privado, cada mañana, cada tarde, cada noche. Como cada uno de mis hermanos haya tomado la decisión de tener ese devocional, Señor. Pero pon en cada uno de ellos, Señor, que te busquen en espíritu y en verdad. Ahora, despídenos de tu presencia, pero no sin antes pedirte, Señor, que bendiga la vida de nuestra hermana Carmen, Señor, que le has regalado un año más de vida. Que seas tú guiándola, Señor. Que seas tú mirando los anhelos de su corazón, Señor. Y los que están de acuerdo a tu voluntad, Señor. Sigue, cúmplelos, Señor. De una manera extraordinaria, porque tú eres un Dios extraordinario. Para que eso sirva de motivo para que su fe siga creciendo, Señor. Bendícela en su relación. Bendice sus hijos. Bendice su familia, Dios. Y ayúdanos, Señor, a poder compartir esta tarde con ella. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.